Antes de que los hombres levantaran ciudades, antes de que los barcos cruzaran los mares y antes de que el metal pudiera convertirse en espada, herramienta o arado, hubo un tiempo en que la humanidad vivía indefensa frente al mundo. Los hombres conocían el frío, pero no sabían cómo combatirlo. La noche llegaba, y con ella la oscuridad. Los alimentos se consumían sin cocinar y muchas de las fuerzas de la naturaleza permanecían fuera de su control. Los dioses observaban desde las alturas, pero hubo un ser inmortal que vio algo diferente en aquellas criaturas frágiles. Creyó que podían aprender, que podían construir, que podían transformar el mundo. Y para darles esa oportunidad, estuvo dispuesto a desafiar al ser más poderoso del universo. Su nombre era Prometeo. Y por ayudar a la humanidad, sufriría uno de los castigos más terribles imaginados por los antiguos griegos. Prometeo pertenecía a una generación anterior a los dioses del Olimpo. Era hijo del titán Iapeto y formaba parte de la antigua raza de los titanes, los seres que habían dominado el cosmos antes del reinado de Zeus. Su propio nombre parecía anunciar su naturaleza. Prometeo podía entenderse como el que piensa antes, aquel que prevé lo que ocurrirá. Y esa capacidad resultaría decisiva cuando comenzó la gran guerra por el dominio del universo. Cronos, rey de los titanes, había gobernado durante generaciones, pero su hijo Zeus se rebeló contra él. Dioses y titanes se enfrentaron en una guerra gigantesca conocida como la Titanomaquia. Montañas enteras temblaron. El cielo y la tierra parecieron enfrentarse. Prometeo comprendió que el viejo orden estaba condenado. Aunque pertenecía a la raza de los titanes, decidió apoyar a Zeus. Finalmente, los jóvenes dioses vencieron. Cronos cayó y muchos de los titanes derrotados fueron encerrados en las profundidades del Tártaro. Zeus se convirtió en soberano del cielo y comenzó la era de los dioses olímpicos. Prometeo había ayudado al vencedor. Podría haber disfrutado tranquilamente de su posición entre los inmortales, pero había algo que terminaría enfrentándolo al nuevo rey del universo. Los seres humanos. Prometeo sentía una profunda simpatía por ellos. Los veía débiles, pero capaces de aprender. Mortales, pero inteligentes. Vulnerables, pero llenos de posibilidades. Zeus no compartía aquella confianza. Y el conflicto entre ambos terminó manifestándose durante un sacrificio. Prometeo tomó un enorme animal y lo dividió en dos partes. En una escondió la carne y las partes más valiosas bajo una apariencia poco atractiva. En la otra colocó los huesos, cubriéndolos con una brillante capa de grasa. Después permitió que Zeus eligiera qué parte correspondería a los dioses. Zeus escogió la que parecía más hermosa, pero debajo de la grasa encontró solamente huesos. Prometeo había conseguido que la mejor parte quedara para los hombres. El significado de aquella historia era importante para los griegos. Explicaba por qué, durante determinados sacrificios, los hombres podían consumir la carne mientras ciertas partes eran quemadas como ofrenda a los dioses. Pero para Zeus aquello significaba algo más. Un titán acababa de desafiar su autoridad, y lo había hecho en beneficio de los mortales. La respuesta fue inmediata. Zeus privó a los hombres del fuego. Sin fuego, la humanidad quedaba nuevamente indefensa. Las noches eran oscuras y frías. Los alimentos no podían cocinarse. Los metales no podían trabajarse. Muchas de las actividades que algún día permitirían el desarrollo de la civilización se volvían imposibles. Prometeo contempló lo que ocurría y tomó una decisión. Si Zeus no estaba dispuesto a entregar el fuego a los hombres, él mismo lo robaría. Subió hasta el lugar donde ardía el fuego de los dioses. Esperó su oportunidad. Tomó una llama y la ocultó, según una antigua tradición, dentro del tallo hueco de una planta de hinojo. Era una chispa diminuta, pero contenía una revolución. Prometeo descendió y entregó el fuego a los seres humanos. Por primera vez pudieron conservar una llama. La oscuridad retrocedió. Los hogares pudieron calentarse, los alimentos comenzaron a cocinarse. El barro podía endurecerse. Los minerales podían fundirse. Con el tiempo aparecerían mejores herramientas, armas, hornos y talleres. El ser humano ya no estaba limitado a aceptar la naturaleza tal como la encontraba. Ahora podía transformarla. Eso era lo verdaderamente peligroso del regalo de Prometeo. No había entregado solamente fuego, había entregado poder. Y una vez que los hombres aprendieran a utilizarlo, ni siquiera Zeus podría obligarlos a olvidar.
Cuando el soberano del Olimpo vio nuevamente el resplandor de las llamas entre los mortales, comprendió inmediatamente lo sucedido. Prometeo lo había desafiado otra vez. Esta vez no habría advertencia, pero Zeus decidió que tanto el benefactor como los beneficiados pagarían un precio. Para los hombres preparó un castigo extraordinario. Ordenó a Hefesto modelar una mujer de incomparable belleza. Los dioses le concedieron diferentes dones y la llamaron Pandora. Su llegada traería consigo nuevas desgracias para la humanidad. Pero esa es otra historia. Para Prometeo, Zeus reservó un castigo mucho más directo. Ordenó que fuera capturado y llevado hasta una región remota, tradicionalmente asociada con las montañas del Cáucaso. Allí, lejos de los hombres que había protegido, Prometeo fue encadenado a una roca. Las cadenas eran imposibles de romper. No habría refugio, no habría descanso. Solo montañas, viento y cielo. Pero estar encadenado no era el verdadero castigo. Cada día una enorme águila enviada por Zeus descendía sobre la montaña. Prometeo no podía defenderse. El ave se posaba sobre su cuerpo y comenzaba a devorarle el hígado. El dolor era insoportable, pero Prometeo era inmortal. No podía morir. Cuando llegaba la noche, el águila se marchaba, y mientras el titán permanecía encadenado en la oscuridad, su cuerpo se regeneraba. El hígado volvía a crecer. Al amanecer estaba nuevamente completo. Entonces regresaba el águila, y el tormento comenzaba otra vez. Un día, otro más, sin posibilidad de morir, sin posibilidad de escapar. Aquello que normalmente habría permitido terminar con el sufrimiento de cualquier criatura le estaba prohibido. Su inmortalidad se había convertido en parte de la tortura. Mientras Prometeo sufría en la montaña, el mundo de los hombres continuaba cambiando. El fuego permanecía entre ellos. Las generaciones pasaban, nacían hombres que jamás habían conocido un mundo sin llamas. Los artesanos aprendían, las comunidades crecían. El conocimiento se transmitía de padres a hijos. El castigo de Zeus podía destruir el cuerpo de Prometeo una y otra vez, pero no podía recuperar su regalo. El titán había vencido al menos en eso. Sin embargo, existía otra razón por la que Prometeo seguía siendo importante para Zeus. Conocía un secreto, una profecía relacionada con el futuro del propio rey de los dioses. Prometeo sabía que una mujer estaba destinada a tener un hijo más poderoso que su padre. Aquello representaba una amenaza extraordinaria. Zeus había llegado al poder después de derrotar a su padre Cronos, y Cronos había destronado antes a su propio padre. El universo parecía repetir una terrible sucesión. Cada generación terminaba reemplazando violentamente a la anterior. Zeus no quería convertirse en el siguiente gobernante derrotado por su propio hijo. Necesitaba saber quién era aquella mujer. Prometeo conocía la respuesta y se negó a revelarla. El hombre que había perdido su libertad todavía conservaba algo que el soberano del Olimpo no podía obtener mediante la fuerza: información. Prometeo podía estar encadenado, pero Zeus seguía necesitando lo que sabía. El secreto estaba relacionado con Tetis, una divinidad marina deseada por más de un dios. La profecía anunciaba que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre. Si Zeus engendraba ese hijo, podía estar creando al ser destinado a destronarlo. Cuando finalmente se conoció la profecía, los dioses comprendieron que Tetis no debía tener un hijo con ninguno de los grandes soberanos del Olimpo. La solución fue unirla a un mortal. Su esposo sería Peleo. De aquel matrimonio nacería Aquiles. No destronaría a Zeus, pero se convertiría en uno de los guerreros más formidables de la mitología griega y en el gran héroe de la guerra de Troya. Prometeo había poseído una información capaz de alterar el futuro de los dioses, pero su propia liberación todavía no había llegado. Pasó un tiempo inmenso encadenado, hasta que un día apareció en aquellas tierras uno de los mayores héroes que jamás caminarían por Grecia: Heracles, hijo de Zeus. El mismo dios que había condenado a Prometeo sería, indirectamente, responsable de la llegada del hombre que terminaría con su tormento. Heracles encontró al titán encadenado y vio al águila aproximarse para comenzar nuevamente su macabro ritual. Tomó su arco, colocó una flecha, apuntó hacia el cielo y disparó. El águila cayó. Después Prometeo fue liberado de sus cadenas. Tras incontables años de tormento, podía moverse nuevamente. La condena había terminado.
pero la imagen del titán encadenado a la montaña ya se había convertido en algo imposible de olvidar. Prometeo había sufrido por entregar a los hombres una capacidad que los dioses habían querido reservar. Y esa idea hizo que su historia sobreviviera mucho más allá de la religión que la había creado. Para los griegos, el fuego era mucho más que una fuente de calor. Permitía transformar la materia. Gracias a él podían cocinar, fabricar cerámica y trabajar los metales. Era una de las grandes diferencias entre una humanidad indefensa y una humanidad capaz de construir una civilización. Por eso, en tradiciones posteriores, Prometeo terminó asociado también con otras formas de conocimiento humano. La escritura, los números, la medicina, la navegación, la observación del cielo, las técnicas que permitían dominar parcialmente un mundo peligroso. El titán se convirtió así en símbolo de algo profundamente humano, la voluntad de comprender. Pero el mito también contiene una advertencia. El fuego de Prometeo no era bueno ni malo por sí mismo. La misma llama podía calentar una casa o incendiarla. El mismo metal podía convertirse en arado o espada. El conocimiento daba poder, pero no garantizaba sabiduría. Esa tensión explica por qué Prometeo siguió fascinando a escritores y pensadores durante siglos. Con el tiempo dejó de representar únicamente al personaje de una antigua religión. Se convirtió en símbolo del rebelde que desafía una autoridad para entregar conocimiento a los demás. Durante siglos, poetas, dramaturgos y artistas regresaron a su figura. Pero una de las reinterpretaciones más famosas apareció muchos siglos después de la desaparición del mundo antiguo. En 1818, Mary Shelley publicó la historia de un joven científico obsesionado con descubrir los secretos de la vida. Víctor Frankenstein consigue aquello que parecía imposible. Utilizando el conocimiento, crea un ser vivo. La novela se tituló Frankenstein, pero llevaba un subtítulo revelador: El moderno Prometeo. La comparación era perfecta. Víctor había cruzado una frontera. Había conseguido mediante el conocimiento algo que parecía reservado a Dios o a la naturaleza, pero pronto descubriría que ser capaz de hacer algo no significaba estar preparado para asumir sus consecuencias. Esa misma pregunta continúa acompañándonos. Cada generación descubre nuevos fuegos. La máquina de vapor transformó las sociedades. La electricidad cambió la noche. La aviación permitió conquistar el cielo. La energía nuclear reveló una fuerza capaz de iluminar ciudades o destruirlas. La genética permitió intervenir en los mecanismos de la vida, y nuevas formas de inteligencia creadas por el ser humano vuelven a plantearnos preguntas que hace pocos años parecían pertenecer únicamente a la imaginación. La tecnología cambia. El dilema permanece. ¿Qué debemos hacer con aquello que somos capaces de crear? Ese es el motivo por el que Prometeo continúa siendo relevante. Su historia no nos dice que el conocimiento sea malo. Tampoco afirma que toda rebelión sea justa. Nos recuerda algo más incómodo. El conocimiento tiene consecuencias. Prometeo sabía que robar el fuego provocaría la ira de Zeus. Lo hizo de todas formas, y pagó personalmente el precio, pero nunca retiró su regalo. Zeus podía encadenarlo, podía enviar al águila, podía prolongar su sufrimiento durante generaciones. Lo que no podía hacer era obligar a los hombres a olvidar cómo encender una llama. Tal vez esa sea la verdadera victoria de Prometeo. No derrotó a Zeus, no conquistó el Olimpo, no se convirtió en rey de los dioses, simplemente entregó a la humanidad una herramienta, y con ella cambió para siempre la relación entre los hombres y el mundo. Desde entonces, cada descubrimiento nos coloca nuevamente frente al mismo problema. Podemos crear, podemos transformar, podemos avanzar, pero también debemos decidir qué hacer con ese poder. Por eso Prometeo no es solamente el titán que robó el fuego. Es el símbolo del conocimiento que cruza una frontera, de la inteligencia que se niega a permanecer sometida, del precio que a veces acompaña al progreso, y de la responsabilidad que comienza exactamente en el momento en que descubrimos que algo es posible. Miles de años después, la pequeña llama que Prometeo escondió de los dioses continúa ardiendo. Solo ha cambiado de forma. Y quizá la pregunta más importante del mito nunca fue si Prometeo tenía derecho a robársela a Zeus. La verdadera pregunta siempre fue otra. Una vez que tenemos el fuego en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer con él?